De regreso contigo en este tu espacio, el Tribunal de la Tarde. Sin lugar a dudas, descorchar un vino es tener la capacidad de vivir la experiencia y todos los sabores y la historia que se encuentra contenida en una botella. Así que no es tomar un vino, es vivir la experiencia de un vino. Y cuando hablamos de experiencia, que alguien coloque en parte de su presentación como una entusiasta del vino, pues nos garantiza que va a ser realmente una conversación más que agradable, una conversación con muchísimo contenido y aprendizaje. Así que doy la bienvenida a Olga Fernández, quien es, tal como lo decía, una entusiasta del vino con estudios Wizard, máster en el catador y CEO de Ovni Talks, Owen Talk. ¿Cómo estás? Olga, qué Hola, placer. Miguel. ¿De dónde Gracias. viene, de dónde viene esto de entusiasta del vino? Bueno, entusiasta del vino porque no me gusta llamar experto en, que es como normalmente suelen usar, ya que esto aleja mucho a la gente del acercamiento tan quizás personal y tan amistoso que puedes tener con el vino, que eso es lo que siempre ha transcurrido en el tiempo. Entonces, pues por eso es entusiasta. Es porque es algo que me apasiona, que me encanta y más que nada el compartirlo, o sea, compartir los conocimientos es algo que también pues me llena de mucha satisfacción. Entonces, por eso lo de entusiasta. Entusiasta en el vino, ciertamente sí tengo estudios, como mencionaste, WST, también tengo el máster con el catador, pero no, o sea, quiero que todavía me mantengan cerca, o sea, no como una persona tan lejana, ya sea por el conocimiento que se tenga en la materia. Porque al final de cuentas, lo que estamos hablando es de algo que se produce y es producto de la naturaleza. Lo hemos quizás Claro. sobredimensionado, pero es algo de la naturaleza, que cuenta una historia, obviamente eso es lo que lo hace especial, pero también lo que lo hace más especial es que se acerca y tiene un parecido muy similar a nosotros, o sea, a los seres humanos, por su proceso Cierto. evolutivo. Sí, Olga, bueno, ya mucha gente a partir del día de hoy salen a las tiendas a hacer Sí, a comprar el regalo de mamá, que el exacto. próximo domingo vamos a celebrar el Día de las Madres. Pero también mamá, aparte de que le gusta, qué sé yo, quizás pudieran regalarle un electrodoméstico, pudieran regalarle algún equipo tecnológico, porque las madres son modernas y tecnológicas, por ejemplo, Y más ahora. como Keila ¿Te que es sorprende, tecnológica. Vianney, te sorprende eso? No, no, porque las madres están acorde con los nuevos tiempos. Ahora, Olga, también mamá se toma su vinito, como Mildred Charlotte, y mamá merece un buen regalo de vino. ¿Cuál es este regalo adecuado, ideal? Explícanos esto, Olga. Ok, mira, qué bueno que surge esta duda o esta consulta, porque a veces tomamos los vinos como obsequios para salir del paso, como que, cónchale, no tengo que regalarle, no tengo que obsequiarle, vamos a comprar un vinito. Y es una forma de hacer un obsequio, o sea, pensándolo dentro de una perspectiva muy impersonal, cuando realmente el vino es algo muy personal. Es algo como comprarle un perfume a una persona. Es exactamente lo mismo. Entonces, lo primero que debemos de enfocarnos es básicamente en la persona. ¿A quién le vamos a regalar este vino? ¿Cómo es esta persona? ¿Y qué le gusta a esta persona? Para entonces nosotros realmente hacer un regalo, un obsequio que esta persona vaya a disfrutarse. Pero es muy difícil porque incluso regalar así sea para personas que empiezan en el mundo del vino o también para expertos, no es algo tan fácil, porque dime tú, cuéntame si tú has comprado así a facilidad cualquier perfume y lo has seleccionado para cualquier obsequio que tengas que hacer. Es algo súper complejo, necesitas ayuda, necesitas saber qué usa normalmente esa persona, qué fragancias les llama la atención. Entonces, aquí pasa lo mismo. Entonces, Ol- un tip, dime, cuéntame. no, termina, Olga, escúchame. Ok, Adelante, termina. entonces el tip o una técnica que, por ejemplo, yo uso para obsequiar vinos es conociendo el gusto de esa persona en la comida.
Lo que come te puede acercar mucho a lo que puede gustarle en un vino, principalmente si no es una persona que ya tiene un paladar muy evolucionado, porque ya estos paladares más evolucionados, que ya tienen un buen tiempo tomando una buena cantidad de vinos, pues entonces ya aquí la cosa se pone un poquito más compleja. Pero lo asocio con la comida. Por ejemplo, si vamos al café, para poner ejemplos prácticos, a una persona que le guste quizás el café con leche, puede ir muy acorde con vinos californianos, que son más afrutados, que tienen un smooth como un ahumadito, uvas, por ejemplo, como un merlot, uvas, por ejemplo, como un malbec, que tienen una potencia, estoy hablando ya de vinos tintos, que tienen una potencia, pero igualmente tienen unos niveles de frutosidad que hacen un equilibrio, el equilibrio que te hace el café con leche. Si una persona que, por ejemplo, bebe un café negro oscuro, entonces es una persona ya con un gusto pues bien determinado y quizás con que desea sentir unas sensaciones en boca pues más potentes, como los tempranillos españoles, por ejemplo, que pasan por un proceso de envejecimiento por lo general. O sea, tempranillos de crianza, reserva, pueden ser de Rioja o de la Ribera del Duero. Todo esto está ubicado en las etiquetas y es lo que debemos empezar a ver. Pero enfocarnos quizás en las uvas es el detalle como más fácil para seleccionar un vino. O quizás de paso a estas personas les puede gustar un buen vino francés o un buen vino italiano como un Sangiovese o un vino quizás rosado, porque puede pasar, puede haber otros gustos, un vino rosado francés que tiene características bien marcadas de la zona. Normalmente vienen en presentaciones muy bonitas ahora para las madres, estos vinos franceses rosados, y pues son parte, tienen cualidades bien marcadas de la zona y de la fruta. Si de paso quizás a ti te gusta, mira, tú no bebes café y lo que te gusta es el jugo, pues entonces tú vas a identificar qué tipo de jugo bebe esa persona, si es un vino muy dulce o es un vino muy ácido, muy ácido, o sea, con buena presencia de acidez. Entonces ahí vas tomando vinos en relación a esta comida. Si es dulce, entonces, por ejemplo, tú vas por un moscato o por un white zinfandel californiano, que son medio frutados. Si entonces te gusta un un jugo como toronja o china, naranja, entonces yo voy por vinos que tengan unas notas más ácidas, como un Sauvignon Blanc, por ejemplo, o como un Albariño. O sea, es esto lo que debemos de ir comparando. Si te gusta el helado, si eres un fanático del helado, entonces ve por vinos que representen cremosidad. Ejemplo de eso, un Chardonnay, un Torrontés argentino, que es riquísimo, y hay algunos, no es una variedad tan común, pero podemos encontrarlas principalmente en algunos suplidores ya grandes, y también, por ejemplo, una aplicación, valga la cuña, que también, por las cuales se pueden pedir también vinos, y bueno, y así sucesivamente, pero lo ideal es conocer el gusto de esta persona. Y importantísimo es la presentación, porque, o sea, esto no podemos obviarlo. O sea, la presentación al momento de abrir un regalo, pues realmente nos impacta. Entonces, la selección de una botella muy bonita, que tenga quizás un detalle que llame la atención. Por ejemplo, hay un rosado que se llama Côte de Roses, es un rosado francés, y ese vino rosado tiene una botella totalmente en cristal y el tapón es en cristal. O sea, por ponerte un ejemplo. Entonces, a las presentaciones también aquí importan e influyen, porque también causan esa satisfacción de aquellos que son también muy visuales, que les gustan las cosas muy bonitas y pues bien presentadas. Olga, siempre Sí. hemos escuchado que dicen que tomarse una copa de vino blanco hace bien a la salud. Eso Sí. existe rosado que es riquísimo, como lo mencionaste también, el tinto. ¿Cuál es el vino más adecuado a la salud? O sea, que no le hace daño, tú lo recomiendas. O sea, el blanco, como dice la gente, o son fábulas. O tú te Bueno, puedes tomar una copa de vino, no tiene que ser blanco, como dicen, y que no, tú te tomas una copita de vino diario y esto te sirve para esto. Tú lo has escuchado, ¿verdad que sí?
Sí, sí, un montón de veces. ¿Cuál tú recomiendas? Bueno, mira, para el tema de salud, siempre es recomendable, uno, tintos, no blancos, porque el tinto tiene la composición de los antocianos, que son los taninos, que son un tipo de polifenol, y esto es lo que contiene la mayoría de los antioxidantes, que están quizás en varias pastillas para distintas enfermedades. También, o sea, sirve para algunos tratamientos como de rejuvenecimiento, antiestrés. O sea, el antioxidante, que es lo que está en los polifenoles, en los antocianos, pues slash taninos, es así como se le reconoce al compuesto, pues es lo que realmente es recomendable y tiene propiedades positivas para la salud. O sea que no es blanco, como dice la gente, es tinto. No, es tinto. Porque los blancos no tienen, sí tienen propiedades, o sea, sí tienen taninos, pero son muy nobles. Los rosados tienen un poquito más que los blancos por el proceso de elaboración, porque pasan contacto con sus pieles, pues por ese color sí pueden tener cierta propiedad, pero los que más tienen son los tintos. Y también tener en cuenta que sean grados alcohólicos no tan altos, o sea, por ejemplo, un 12% o un 10% aproximadamente, 12.5 como mucho, sería como lo ideal. Porque también hay que considerar el factor del consumo moderado, o sea, lo que se recomienda y la paradoja, por ejemplo, que ha existido en cuanto a la salud y el vino, que se le llama la paradoja francesa para quienes deseen investigar, se recomienda es una copa al día, por ejemplo, a las chicas y 2 copas a los chicos, ya también por un proceso de cómo nosotros digerimos el alcohol en nuestro cuerpo. Entonces eso es importante. Hay un aspecto de lo que me gustaría hablar de este protocolo ritual que conlleva descorchar el vino, en el tema de la respiración, el tema de la temperatura, el tema, por ejemplo, en una copa, hasta dónde realmente pues debe servirse, y algo, el famoso, cuando voy ya a catarlo, cuáles son los movimientos, o sea, la rotación que conlleva, la parte para olerlo, la parte de ver las lágrimas, qué información contiene, y ya luego al probarlo, en qué nivel por ejemplo, que se produce, que pueda comenzar a identificar si es roble, si es fruto, o sea, esa parte, todo ese ritual que hace, como decía en tu presentación, un descorche, realmente toda una experiencia. Totalmente. Mira, normalmente, bueno, pues el descorche y el servicio es algo sumamente, por ejemplo, en un restaurante debe ser algo muy disimulado, algo muy elegante. Las personas realmente no deben de notar lo que uno está tomando, principalmente cuando hablemos, por ejemplo, espumosos, que hacemos ese pop. O sea, eso a nivel de descorchar una botella de vinos es lo recomendable en cuanto a la etiqueta del protocolo. En cuanto al servicio, tanto para salud como etiqueta y protocolo, son de 4 a 5 onzas. Normalmente, la forma de tú medir esto es justamente el balón de la copa, tiene una parte, exactamente, tiene una parte donde es más ancha. Esa es la parte justamente donde ya termina de completarse la copa de vino, que regularmente ahí es que llegan las 4.5 onzas. Si uno no tiene esa idea de cuánto son 4 o 4.5 onzas, todos tenemos un shaker del gimnasio. Entonces, ese termito del gimnasio lo podemos llenar hasta donde dice 4 onzas, porque tiene las onzas medidas por los niveles de proteína y agua que se requiere. Entonces llenamos la copa y así identificamos visualmente cómo es. Pero la copa no se completa hasta arriba. Hay algunos restaurantes que uno ve que le llena esa copa y hay otros, sin embargo, que dan muchísimo menos. Entonces ahí también podemos ir determinando qué tanto le cuesta a ese restaurante esa copa de vino, quizás, de paso. O qué tan especial, o qué tan expertos realmente son el tema del servicio del vino. Ahí vamos a ir evaluando realmente un servicio en un restaurante. Pero siempre es justamente de donde, como yo le digo, donde sale la barriguita.
porque la copa empieza a subir y es justamente así como yo tengo la mano y hay una barriguita pues que sale. Ahí es que termina de completarse la copa, que es básicamente un poquito antes de llegar a la mitad. Entonces, en cuanto a la cata, pues la cata es un proceso súper chulísimo. Las personas se lo encuentran al principio complejo, pero ya luego de que lo adaptan al día a día, es hasta fácil y rápido, que es lo que justamente hacemos en el momento en el que pedimos una botella de vino en un restaurante y nos lo sirven. Lo que tenemos que hacer es un proceso de cata rápido, principalmente dándole prioridad a lo que es la nariz. Entonces, ¿qué vemos? Color, que sea un color sano, que no tenga nada turbio el vino en cuanto a color. En aroma, que sean aromas frescos, dependiendo del tipo o el estilo de vino que estamos pidiendo. Pero la mayoría de los restaurantes que aquí tenemos tienen vinos que son frescos, que están listos para consumir. Y con aromas frescos me refiero a frutas, a flores, quizás aromas vegetales, quizás de paso, dependiendo del estilo, vuelvo y repito, pueden darnos notas a piel, pueden darnos notas ya ahumadas, a notas a cafetería, a notas como levadura puede ser, a pan. Entonces, depende del estilo, entonces eso es lo que vamos a encontrar. Pero para determinar eso, tenemos que empezar a prestar atención a todo lo que nos rodea, porque el ser humano, nosotros nos hemos olvidado quizás del sentido del olfato. Ya esto lo hacemos de manera automática, respiramos de manera automática. Incluso quienes han tomado clases de yoga, eso es lo primero que le dicen y les recomiendan. Debes de hacer un tipo de meditación para estar en conciencia con tu respiración. Entonces, es justamente lo mismo. Esta conciencia de respirar todo lo que tienes y captar esos aromas es elemental para la cata de vinos, porque es el sentido que más te dice incluso la condición, la calidad y lo que es en sí el vino. Entonces, a partir de ahora, todo el que está viendo esto debe de prestar atención a esa piña que corta, a esa cartera nueva que vas a recibir en el Día de las Madres, cómo huele todo lo que recibimos, para entonces ir asociando eso en el momento de la cata e ir encontrando esos aromas, porque toda la naturaleza está hecho de moléculas y de compuestos, y estas moléculas pueden ir, o sea, las moléculas de la fresa quizás podemos encontrar algunas en la piña, y por eso quizás algunos vinos nos pueden dar esa esencia, por las moléculas de las uvas particulares, cada una, pues tiene ese tipo de composición de otros elementos, y por eso llegan estos recuerdos. Además, también depende del contacto, por ejemplo, con barricas o no, que también aportan otros aromas por ser, obviamente, productos orgánicos y de la naturaleza que están vivos y generan aromas. Entonces, y ya básicamente, ya al final el gusto, entender qué te gusta, que era como lo decía anteriormente para elegir el regalo. Si Mildred, a ti te gusta quizás muchísimo el helado, entonces de paso a Mildred le podemos obsequiar un vino, un Chardonnay, un vino que sea cremoso, que sea un poco redondo, que Mildred lo sienta en boca. Entonces, ¿cuáles son las variedades así? Chardonnay, torrontés. Si quizás a ti te gustan más los sorbets, que son los helados que son como más ácidos, que tienen un porcentaje. Exactamente, entonces yo voy a buscar variedades que se acerquen a esta, por ejemplo, como un Sauvignon Blanc. Entonces, esa es la idea comparativa. Mientras empecemos a entender qué le gusta a nuestro paladar, si sentimos más lo dulce, lo salado, lo ácido, lo amargo, entonces esto lo vamos a empezar a traspolar a los vinos, pero con conciencia, tomando un sorbo de vino y viendo cómo reacciona esto en boca. Bueno, agradecer a Olga Fernández, ¿verdad? Gracias por traernos, ¿verdad? Tanto conocimiento sobre el vino. Mildred ha aprendido bastante, ¿verdad? Fascinada. También. Muy bien, Olga. Pero ojalá que esté con nosotros, Olga, ya para también el Día de los Padres, que los padres también, ¿verdad? Se toman su vinito. Claro. Y nos deja algunas explicaciones que van a quedar pendientes. Oiga, la verdad que
La verdad que contagias tu entusiasmo y nos recuerdas que probar un vino es darle placer a los 5 sentidos, indiscutiblemente. Olga, y después para los padres vamos a evaluar si para los padres Vianney se merece uno, porque primero están las madres. No, pero claro, pero yo no he dicho nada. Primero el del domingo, celebramos las madres y después en julio los padres. Gracias a Olga Fernández. Gracias, Olga, quien Olga es entusiasta del vino. Ahora vamos a una pausa para entonces retornar con Jesús Pérez Marmolejos, quien viene hablando de derechos del consumidor y sobre todo de las compras del Día de las Madres. Gracias.